El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Nosotros estamos haciendo una serie sobre Tefilá, sobre la oración y el Sidur, las diferentes porciones del Sidur, cómo fue compuesto el Sidur. Anteriormente hablamos sobre los diferentes ritos del Sidur. Sabemos ya que yo voy a seguir aquí en la clase cuando estamos hablando del rito del texto del Sidur. Yo estoy siguiendo el Sidur sefaradita. El Sidur sefaradita tradicional, que es el Sidur español, portugués, sefaradita. Específicamente, ahora mismo estamos usando el Sidur Tefilat Matzliach, que fue escrito por el rabino Meir Matzliach Melamed, con muy buena traducción en español, y es lo más tradicional, español-portugués, y por eso lo estoy usando. Y cuando exista una diferencia entre el Sidur sefaradita y el Sidur ashkenazí, voy a avisarles. ¿Está bien? Entonces, por esa razón, parte de la clase, y ojalá que podamos llegar a ella, si no, la verdad es que preparé hoy suficiente material para 5 clases. Pero poco a poco vamos a llegar a él. Pero le aviso, les estoy avisando que si la persona que esté mirando este video, si quiere seguir orando de acuerdo con el Sidur Ashkenazi, que apague el video. Porque hoy van a oír la superioridad cabalística del Sidur sefaradita. Alguien tiene que hacer este trabajo y me cayó a mí, no porque me guste, no solamente porque me guste, pero porque me cayó. Porque me encanta. Exacto, no me gusta, me encanta. Exactamente. Ok, pues ya hicimos las bendiciones. Las bendiciones de la mañana, ya hablamos sobre la oración que se hace por el estudio de Torah y lo que se repasa después de la bendición de la Torah. Entonces ahora vamos a entrar a la sección que son los bakashot, los piyutim, que son pedidas que uno le hace a Dios. Estas son que comienza antes de decir los korbanot. Empezamos con Modéani. Modéani, la persona se levanta por la mañana y le da gracias a Dios por devolverle el alma a su cuerpo. Hablamos sobre las bendiciones que se fueron haciendo poco a poco mientras la persona se iba levantando. Y entonces, en casi todos los sidurim, empiezan ciertos bakashot, ciertas pedidas, oraciones de pedidas. Y entonces, eso empieza así y entonces entra a la orden de los korbanot diario, los sacrificios diarios, y entonces de pronto Psuket de Zimra, que son cánticos de los salmos, todos en diferente orden, y entonces vuelve de nuevo a hacer peticiones. ¿Entiendes? Entonces esto va creando como una escalera de oración, a donde empiezo con mis necesidades personales, respondo a lo que me está ocurriendo a mí en mi cuerpo, que yo me levanté, que yo me desperté, que yo me pude vestir, que puedo ver, que puedo darle gracias a Dios, que pude hacer mis necesidades físicas. Hago todas esas bendiciones y ahora, entonces después de hacer esas bendiciones, voy a hacer la bendición de estudiar Torah, voy a estudiar un poco de Torah y entonces ahora vamos a hacer una serie de piyutim. Y esta es la orden. Ahora, normalmente los ashkenazim en el Sidur, a donde están el principio de los piyutim, está el Adon Olam. Y algunos ashkenazim dicen Adon Olam y también Yigdal. Y entonces entran a la sección de los korbanot. Lo mismo está en el Sidur sefaradita, pero le añadimos otros piyutim también al Sidur sefaradí. Entonces lo que voy a hacer, el primero que vamos a hacer es la oración de Adon Olam. ¿Entiende? Adon Olam es atribuido
comúnmente a Salomón ibn Gabirol. Salomón ibn Gabirol, que era uno de los sumos poetas piyutim, peitanim, que escribió las poesías religiosas en España. ¿Qué es lo que hacen? Había una serie, ya lo hablamos anteriormente, recuerden cuando estamos hablando de los rabinos sefaraditas, los rabinos ashkenazí, hablamos de Ibn Gabirol, que está entre los peitanim que aplicaron las poesías árabes con el metro árabe, usaron el metro árabe en la poesía para componer oraciones y poesías en hebreo usando el mismo estilo. Lo que es interesante es que antes de esto es Ibn Labrat, Ibn Nagrela, Ibn Gabirol, todos estos empiezan a escribir esos piyutim, esos poemas, usando el metro árabe en aplicación en hebreo. Antes de eso, toda la poesía que se escribía en hebreo, se escribía para recalcar un punto, no se repetía el punto usando las mismas palabras. Entonces, por ejemplo, el salmo que dice Hodu la Hashem ki tov ki leolam chasdo, dar gracias a Dios porque es el misericordioso. Entonces, se decía una frase, se repetía Hodu la Hashem ki tov ki leolam chasdo, o se decía ki leolam chasdo, porque su misericordia es para siempre. Entonces, en la poesía bíblica, la forma que se hacía era que se creaba un refrán y se añadía un poco y se le ponía el refrán. Y cada vez que repetía ese refrán, recalcaba el poder de la poesía. Pues lo que estos peitanim hacen es que cogen poesía, interesantemente, es una poesía que los árabes consideraban pornográfica. Era poesía en árabe, que era la poesía de la calle. Y la gente decían esas poesías y lo ponían en un ritmo, le ponían un ritmo, y hacían esa repetición y siempre era del amor y de cosas de la calle. Entonces ellos cogen ese tipo de poesía y lo santifican y lo traen al mundo de la oración. ¿Ya? Entonces, la oración de Adon Olam, uno de los poderes, les recomiendo que lean la oración en español para que entiendan mis comentarios, porque no voy a leer todos los piyutim aquí, sino entonces vamos a estar toda la vida, ¿no? Entonces, pero si leemos los piyutim primero, uno de los poderes del piyut de Adon Olam es que comienza con la idea de que Dios es el amo del mundo. El principio de esa poesía habla sobre lo lejano, lo alto, efemero que es Dios. Y ahora de pronto, después de describir todo el poder, lo lejano, lo especial que es Dios, no solamente es el amo del mundo y es el sumo poderoso, pero me responde a mí cuando yo le pido ayuda. Entonces, divide la oración en dos porciones. Ahora, nosotros no sabemos por seguro que Ibn Gabirol escribió esta poesía, pero está escrita en el estilo de Ibn Gabirol y se incluyó en muchos sidurim antiguos y le ponían que era de Gabirol, pero no sabemos por seguro que Shlomo Ibn Gabirol lo escribió, ¿ya? Pero está bastante acertado de que es él y aparece tanto en los sidurim de España que tiene que ser que era reconocido uno de los peitanim sefardita. Ahora, lo que más me gusta, por cierto, es de Andalucía, es del siglo XV. Entonces, todo cae apuntando a Ibn Gabirol. De Andalucía. Recuerden, le mencioné que mi maestro, Rabbi Ziegler, fue ordenado por Rav Soloveitchik. Rav Soloveitchik, uno de los sumos líderes en el siglo XX del judaísmo moderno ortodoxo. Fue uno de los rabinos que ordenó a más rabinos en todo este país y creó una rama grande del judaísmo moderno ortodoxo. Comenta que si se ve uno de los poderes de la Adon Olam y la gente que piensa como computadora lo van a entender. Okay? I'm looking at you.
understand modern computers. ¿Qué es lo que hace? Pone al principio de la oración Adon Olam y al final de la oración Adon Olam. Porque Adon Olam, cuando cerramos, por ejemplo, están aquí en Shabbat, siempre terminamos con Adon Olam. ¿Ya? Pero Adon Olam también está en el principio. ¿Ya? Entonces lo interesante es que dice Rav Soloveitchik que cuando vas a orar, la verdad es que deberíamos de estar orando todo el día. ¿Por quiénes somos nosotros para dejar de orar? Le hablamos a Dios y ahora voy a tener que ir a atender al trabajo. Entonces, lo que le dices es, mira, a mí me gustaría, al repetir el Adon Olam, a mí me gustaría poder volver a empezar. Entonces dices el principio y dices el principio al final de nuevo. Y eso crea un loop, un círculo constante a donde vuelve a comenzar la oración. Y es como si estuviera orando todo el día. ¿Ya? Entonces, eso es uno de los poderes del Adon Olam. ¿Ya? Ahora, en todos los piyutim, que son español y portugués, tiene un elemento cabalístico. ¿Se entiende la idea? Tiene un elemento cabalístico. Entonces, nada más le voy a dar uno de los muchos secretos que está dentro del Adon Olam, pero les recomiendo que lo lean en español y lo lean también en hebreo, y de esa forma entienden algunos de los secretos y los poderes que tiene ese piyut. Pero uno de esos pedazos es cuando hablamos de Adon Olam. El Adon, nosotros sabemos que le decimos a Hashem Adonai. En lugar de decir el nombre de Él, decimos que Él es el que manda en el mundo. Él es el amo, el todopoderoso en el mundo. Entonces, Olam, en el mundo de los Mekubalim, que Gabirol está circulando en esa área entre los Mekubalim sefaraditas, existe ya la idea de la palabra Olam, y en hebreo la palabra Olam quiere decir del mundo o del universo. Entonces la forma, la estructura del poema dice que Hashem es el amo o el todopoderoso del mundo, del universo. Right? Pero escondido dentro de ese concepto está el concepto del Olam desde el punto de vista cabalístico sefaradita. Y eso es que Olam viene de la palabra Alam, Ayin Lamed Mem. Cuando dice Alam, quiere decir algo que está escondido. Entonces, tú eres el maestro, el que manda en el mundo, el amo que manda en el mundo, y se esconde a través del universo. Y entonces, el deber del ser humano es destapar ese poder que está escondido dentro del universo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que empezamos a describir el piyut, y podemos decir que en ese piyut, el principio del piyut está describiendo que Hashem es extremadamente poderoso y su presencia está en todo el mundo, pero a veces es remoto, es difícil de llegar a Él. Y el deber del ser humano es, a través de su vida, clamarle a Él para destaparlo a Él, para revelar su presencia. Entonces, tiene sentido esta idea del Adon Olam, porque ahora entonces, si entendemos eso, entonces vamos a entender lo que va a ocurrir durante el proceso de oración. En el proceso de oración, yo voy a destapar no solamente lo que está dentro del corazón mío en esa oración, pero sino yo me voy a volver un instrumento desde el punto de vista de los Mekubalim. Yo me voy a volver un instrumento a través de la oración. Al conectarse con la presencia divina, vas a traer la presencia divina al mundo. Te vas a volver el canal para traer esa presencia divina al mundo. Déjame decirlo de otra forma. Y hablamos de esto anteriormente. El Ramchal, el Moshe Chaim Luzzatto, explica que los 10 sefirot, y vamos a entrar a los 10 sefirot en algunos momentos, los 10 sefirot son las energías que Dios usó, conceptos que Dios usó para transferir energía infinita al mundo que tiene finalidad, que tiene orden. Esos 10 sefirot, dice el Ramchal,
se presentan en las diferentes regiones de la lengua. ¿Se entiende? En otra palabra, ya hablamos anterior, ¿recuerdan? Cuando hablamos del minyan, el minyan requiere que sean 10 hombres, y de acuerdo, 10 hombres judíos, y de acuerdo con los Mekubalim, esos 10 representan los 10 sefirot, y se han reunido estos 10 sefirot. ¿Por qué? Porque uno de los conceptos de los Mekubalim es que uno de los problemas que está ocurriendo en el mundo es que hay una desunión de los poderes espirituales en el cielo. Entonces no solamente es que el mundo tiene problemas, sino el cielo también tiene problemas. Por los problemas que están ocurriendo en el mundo, eso afecta también a la habilidad del mundo espiritual de funcionar para traer bendición. Entonces ahora lo que hicimos es, lo que vamos a hacer, entonces los sefirot en el mundo celestial, espiritual, están desconectados. Y como están desconectados estos conceptos, entonces la gente, no hay una cadena para traer la bendición al mundo. Entonces lo que vamos a hacer para tratar de intervenir en el cielo, para que baje la bendición, es reunir a 10, para que en este mundo esté reunido ese poder de los 10, y entonces espiritualmente en el mundo espiritual también se reúne el poder del 10. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora, entonces la persona, de acuerdo con el Ramchal, va a decir las oraciones usando la lengua, usando la boca, y parte de la idea de la oración es que tenemos que decir las oraciones, no solamente pensar las oraciones, pero sino hablar las oraciones, porque enseguida que está hablando las oraciones, está usando la boca para expresar las combinaciones de los sefirot. De acuerdo con la forma que mueve la boca, va expresando esas combinaciones de los sefirot. ¿Se entiende la idea? Ahora, lo otro es que recuerden que estos son todos conceptos que hemos hablado anteriormente, pero lo estamos poniendo juntos ahora. Entonces, anteriormente hablamos de que el hebreo es un idioma escrito con consonantes, y las vocales, hay 10 vocales en hebreo, 10 diferentes formas de expresar estas vocales, y esas 10 vocales son los 10 sefirot. Son manifestaciones de los 10 sefirot. Y como no se escriben en la página, están escondidos. Y están escondidos, y entonces eso quiere decir que el idioma estaría muerto a menos de que yo lo hable. ¿Se entiende? Entonces la única forma que yo puedo hablarlo es a través de el aliento. Cuando estoy respirando y estoy hablando, está saliendo este aliento. Eso es la neshama. La neshama está relacionada a la neshima, a la respiración. Entonces ahora ese aliento está entrando por la nariz. Tengo que enseñar a la gente cómo respirar. La gente no sabe que uno supone que entre por la nariz y salga por la boca, en vez de al revés. Entonces, entra el aliento por la nariz, sale por la boca, y eso estimula los 10 sefirot, y va expresando y va creando uniones de los 10 sefirot. Esto es una explicación cabalística sobre la oración y por qué tiene ese poder. ¿Se tiene la idea? Ok. Digo que el idioma hebreo se fundamenta en la consonante, pero tiene 10 vocales. No entendí la consonante, en verdad. Las vocales sí la entiendo. Las letras del hebreo, no hay ninguna letra que expresa un vocal. Okay. En todas las letras del hebreo, 23 letras del hebreo, tienen 22 letras. Son consonantes, y entonces se le pone ahora, cuando tú ves el hebreo escrito en el Sidur, le ponen vocales, le ponen puntitos y rayas. Esos puntitos y rayas verdaderamente no existen. Esos son claves que se inventaron después para ayudar a la gente que no sabe leer hebreo, para poder pronunciar el hebreo. Pero normalmente en el hebreo esas punticas y las rayitas no existen. No existen. Nunca existieron. Entonces hay 10 diferentes formas de expresar eso. Esos son los 10 sefirot que están escondidos dentro de la letra. ¿Se entiende? El significado tiene ese minyan allá 10 hombres
¿Qué significado tiene todo esto? Entonces, Es muy importante. eso que tenga allá arriba, que entienda el papel. Es extremadamente importante. La gente no responsabilidad entiende. que tiene que estar allá arriba, ¿no? La gente no entiende que es extremadamente importante. ¿Ya? Saludos. Ok. Ibn Gabirol era parte de un círculo de Peitanim. Este círculo de Peitanim incluye Samuel ibn Nagrela, que era Samuel Hanagid. Samuel Hanagid era uno de los grandes poetistas hebreos de España y escribió grandes poemas y era muy reconocido durante ese periodo de tiempo. Ibn Nagrela también era amigo de él. Eran todo un círculo de rabinos que combinaban conocimiento de Torah, filosofía y poemas. ¿Ya? Recuerden lo que hablamos anteriormente, que el Sidur sefaradita es el Sidur de Amram Gaon, decorado a donde se le añaden los piyutim que se escribieron en España. ¿Ya? Okay. Próximo. El próximo piyut en la orden sefaradita es el Yedid Nefesh. El Yedid Nefesh. Los Ashkenazim no ponen el Yedid Nefesh en el Shacharit. Yedid Nefesh, y voy a explicar un poco sobre el Yedid Nefesh ahora. Ellos no lo ponen, nada más dicen el Yedid Nefesh, los Ashkenazim. Algunas comunidades Ashkenazí lo dice los viernes por la noche entre Minjá y Kabbalat Shabbat. Ahora, la razón que ponen el Yedid Nefesh allí, y nosotros lo hacemos aquí también, la razón que ponen el Yedid Nefesh es que esa oración expresa, esto está reconocido por Azikiri, él fue el que añadió esta oración, pero es más antiguo que él. Es como un poema de amor. Describe el deseo de unión con Dios. Entonces la persona que está haciendo el Yedid Nefesh está clamándole a Dios como un amante le clama a su amor, pidiéndole unión. Hasta dice, mi alma está enfermo por necesidad de estar unido contigo. Entonces es un poema amoroso, parece romántico, y es este poema romántico expresándole a Dios el amor y el deseo de la humanidad. Ahora, la razón que se pone, los Ashkenazim lo ponen el viernes por la noche, es porque los sefaraditas dicen Shir HaShirim los viernes por la noche. Entonces, entre Minjá y Kabbalat Shabbat se dice Shir HaShirim, y ¿cómo se dice el Shir HaShirim en español? Cantar de cantares. Cantar de cantares. ¿Ya? Entonces, el Shir HaShirim describe también el amor entre una pareja y usa ese amor entre la pareja para describir el amor entre el ser humano y Dios. Entonces, en lugar, porque el Shir HaShirim es largo, en lugar de decir el Shir HaShirim, ponen el Yedid Nefesh. ¿Ya? Ahora, el Azar Azikiri no solamente no escribió el piyut, pero lo añade al Sidur. Lo añade al Sidur porque Azikiri se concentró mucho en toda su Kabbalah de Azikiri, estudiante del Ari, parte del círculo de los Mekubalim de Tzfat, del norte de Israel. Toda su concentración es crear el deseo de unión con Dios. Y dice Azikiri que lo más que uno lo desea, lo más que uno lo recibe. ¿Se entiende? Entonces lo que se supone, de acuerdo con Azikiri, lo que se supone que uno haga es que al principio del día tome algunos momentos de meditación, creando dentro de uno el deseo de unión con Dios. Ese deseo de unión con Dios es similar, de acuerdo con Azikiri, no de acuerdo con Rabino Viñas, o no solamente de acuerdo con él. Entonces, dice que es como el deseo para la unión sexual. Debería de tener
tanta pasión como el deseo para la unión sexual entre una pareja que tiene gran amor uno por el otro. Y ese deseo de unión, cuando dice Azikiri que si la persona tiene deseo de unión y de pronto, ¡pam!, ya hacen el amor, se gastó. Se supone que se vaya creando el deseo. Y lo más que se crea el deseo, lo más que la unión tiene poder. ¿Ya? Ok. Otra cosa que quiero mencionar aquí, este es el siglo XVI, por cierto. Otra cosa que quiero añadir aquí es que el Yedid Nefesh, parte del poder del Yedid Nefesh, es que cada párrafo del Yedid Nefesh empieza con otra letra. Yedid, ¿ya?, escribe el Yud Hei Vav Hei. Cada párrafo escribe el Yud Hei Vav Hei, que es el nombre de Hashem, 4 letras. Entonces, cuando se dice la oración, crea la unión desde el punto de vista de los Mekubalim del nombre divino. Y ahora puedo, entonces, si entendemos eso, la persona que está diciendo el Yedid Nefesh está reuniendo la presencia divina. Le voy a leer un poco del Yedid Nefesh para que entienda lo que yo estoy hablando. Here it is. Okay. Yedid Nefesh. Primero es el Yedid, el próximo párrafo es Hadur Nae, el próximo es Vatik Yemunah y el próximo es Higalena. Entonces eso es Yud Hei Vav Hei. Ahora, Yedid Nefesh. Querido del alma, Padre misericordioso, atrae a tu siervo hacia tu voluntad. Correrá tu siervo como el corzo para postrarse frente a tu majestad, pues le agrada tu amistad más que la miel que destina el panal y más que todo deleite. Oh majestuoso, esplendor del mundo, mi alma padece por amor a ti. Te ruego, oh Dios, cúrala, mostrándole la belleza de tu esplendor. Mira qué bonito, ¿verdad? Entonces ella será fortalecida y sanará, y será para ti una servidora eterna. Muy bonito. Entonces, el poema entero es sobre este amor que está creciendo dentro de la persona. Y mientras este amor está creciendo dentro de la persona, desde el punto de vista de Azikiri, lo que está haciendo es reuniendo el nombre divino. Déjame explicar por qué esto es importante. Desde el punto de vista de los Mekubalim, una de las cosas que está quebrada dentro del mundo es la presencia divina. Y la razón es porque el nombre divino se ha roto en 2 partes. Se rompió en 2 partes. Y una de las partes divinas del nombre Yud Hei Vav Hei es la presencia masculina y la otra es la presencia divina. Femenina. Entonces, no vayan a creer verdaderamente que es masculina y femenina. Es una forma de entender la idea. Pero este deseo de reunión existe en la presencia divina. Y al decir el Yedid Nefesh, nosotros nos estamos volviendo una expresión del deseo divino de reunir todos los poderes divinos. ¿Se entiende la idea? ¿Ah? Entonces, la persona está expresando ese deseo divino de crear ese reencuentro, y al expresarlo, y la oración entera tiene el nombre entero a través de todos los diferentes párrafos, entonces está expresando el deseo y está manifestando la culminación de ese deseo a donde se reunieron todos los nombres divinos. Entonces la persona en oración, desde el punto de vista de los Mekubalim, no solamente está expresando, a mí me gustaría, Señor. No. La persona que entra a oración no está diciendo, ay Dios, a mí me gustaría que me hagas esto. No, está creando la cadena en la manera que eso verdaderamente va a ocurrir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En una palabra, déjame decirlo de esta manera. Si vas a un hombre pobre
a un homeless en la calle, ¿no? Un tipo que está pidiendo dinero y le pide, dame $20. Serías un bobo porque no tiene $20, sabes que no tiene $20. Entonces nada más a un ser que tú sabes que verdaderamente te lo puede dar, le vas a pedir. Entonces si no crees que Dios va a responder, ¿por qué pedirle? Entonces uno de los principios de la oración es entender que estás hablando con el único que verdaderamente puede responder. Cuando le pides algo. Entonces, y no solamente tienes que pedirle algo, sino tienes que crear la habilidad para que te lo dé. Déjame dar un ejemplo de esto. Hay una oración en la Midá que se llama Shema Kolenu. Shema Kolenu. Oye nuestra voz y le pedimos a Dios para nuestras necesidades. Y podemos añadirle en el Shema Kolenu, tomar una pausa y añadirle cualquier cosa que nosotros tenemos alguna necesidad, y es bueno expresársela a Hashem. Lo interesante es que el Shema Kolenu específicamente está conectado a la parnasá, al dinero. Entonces, cuando haces una pedida en el Shema Kolenu, le puedes decir, ayúdame a tener buen dinero. No hay nada mal con pedirle a Dios que nos dé dinero, ¿no? Para poder pagar tickets. Entonces, que nos dé dinero. Entonces le pedimos, el Shema Kolenu no aparece en la Amidá de Shabbat. ¿Está viendo? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Le vas a pedir dinero, pero entonces no vas a ir a trabajar. No puedes pedirle dinero a Dios, a menos que tú estés dispuesto a trabajar. En palabras, tienes que pedirle tus necesidades y actuar para recibirlas. Con la fe de que esta cosa que yo estoy haciendo va a abrir la fuente para yo recibirlo. ¿Ustedes me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, el Shema Kolenu no lo decimos en Shabbat, porque le voy a pedir dinero a Hashem, pero no le voy a dar la manera de dármelo. Entonces, nada más en los días a donde yo puedo verdaderamente ir a pedirle algo, yo estoy creando una manera de que Él me lo dé. ¿Se entiende? Hasta hay un trabajo. Haciendo un trabajo, Estudiando, haciendo algo. preparándose, ¿no? Exacto. Ok, so el Yedid Nefesh viene explicando todo esto. Antes, por cierto, hablamos, antes de entrar a los Bakashot, hay una tefilá corta, que es una tefilá que dice, déjame leer, lo voy a leer en español. Todos los seres de arriba y de abajo atestiguan y anuncian juntos, el Eterno es uno y su nombre es uno. 32 son las sendas que llevan a ti, y todo lo que comprenden su misterio proclamarán tu grandeza, y ellos reconocerán que todo es tuyo y que tú eres el Dios y el Rey único. Entonces esto lo que hace es que abre el camino de la oración, el camino de los Bakashot, y va uniendo todas las diferentes piezas y todas las diferentes fuentes que van a traer esa ley. Las 32 caminos. Exacto. Ok. Ya hablamos sobre la Don Olam, entonces también el Yedid Nefesh. Vamos a seguir. Después de el... Un momento. Sorry. Sí, ok. Después del Yedid Nefesh viene otro piyut que no aparece en el Sidur Ashkenazi. Este piyut es el Odela El. Odela El. Le voy a leer el Odela El. Odela El. La, 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 la. You've heard it? La, 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 la. Yo uso ese tono para la Don Olam. Pero este Odela El es de esta manera. Alabaré a Dios, conocedor de los corazones, al cantar juntas las estrellas de la mañana. Tenga cuidado con el alma preciosa, como el ópalo, el ágata y la amatista, y su luz es como la del sol, 7 veces más grande la luz de la mañana. En otra palabra, vamos a usar la oración de Odela El, nada más para darle un saborcito a esto. La oración de Odela El está dándole gracias a Hashem por devolver el alma al cuerpo, y reconoce en la oración de Odela El que Hashem separa el alma del cuerpo, el alma sube
al cielo, le reporta a Dios todo lo que ocurrió durante el día, crea unión con la presencia divina, y de acuerdo con Azikiri, cuando uno desea mucho durante el día, cuando uno está despierto, supuestamente despierto, porque a veces la gente anda dormido todo el día, y se creen que están despiertos, pero cuando uno está despierto durante el día, y crea durante el día el deseo de unión con Dios, y lo más que uno se concentra en ese deseo de unión con Dios, lo más que uno llega a una profundidad de experiencia profética cuando está dormido. Entonces esa alma va a subir, y una de las formas que el Piyut lo explica es que Dios repasa el alma, analiza el alma. Verdaderamente, desde el punto de vista de los Mekubalim, esto no es una cosa difícil, porque cuando llega el alma está desnudo. En una palabra, se le ve al alma todo el bien que le hiciste o todo el daño que le hiciste. Al igual que el cuerpo, ¿no? Si te portas bien con el cuerpo responde, pero si te portas mal, se le ve al cuerpo lo que hiciste, ¿ya? Entonces, lo mismo, la persona llega como lleno de impurificaciones, es obvio lo que está viendo. Si la persona llega con deseo de unión, entonces más apegamiento hay y más profundidad. Lo otro que quiero mencionar aquí esto por cierto es Shmarya Kuson, que es del norte de África, siglo XVI, del norte de África, de Tunisia y de Marruecos, ¿ya? Que escribió este Piyut. Lo otro que quiero decir es que cuando la persona crea ese deseo de unión, entonces no solamente crea el deseo de unión, está creando una fuente para unión, y entonces cuando estudiamos Torah y hacemos los mitzvot, entonces el estudio de Torah y mitzvot crea la vasija para recibir esa presencia divina. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Ya? Entonces tiene suficiente poder ahora para poder recibir esa presencia divina. Lo otro que los Mekubalim me explican es, y esto va a salir en este Piyut, pues lo voy a leer el resto en un momento. Lo otro que los Mekubalim me explican es que el alma sube al otro mundo, y nosotros creemos, cuando hablamos sobre lavarnos las manos y dar las gracias, algunos se imaginan que esto es un proceso donde el alma baja de pronto al cuerpo, pero verdaderamente no es así. El alma, desde el punto de vista de los Mekubalim, va bajando poco a poco. En otras palabras, nosotros no tenemos solamente el alma que está dentro de nuestro cuerpo, sino nuestra alma extiende afuera del cuerpo. Por eso que tienes el aura y toda la gente llega y se sientan alrededor de uno, sabe lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, eso está extendiéndose, y también extiende para arriba a la conciencia espiritual. Y el alma completa no va a entrar al cuerpo a menos que se sienta invitada a entrar al cuerpo. En otra palabra, nosotros tenemos, déjame dar de otra forma, no solamente de la energía positiva, se lo puedo dar de la energía negativa. La energía negativa sería de esta forma: entra la Neshama al cuerpo. El cuerpo está cogiendo, aguantando como una vasija esa alma que entró, pero esa alma no tiene definición, y ahora que ha entrado al cuerpo tiene definición porque tiene una forma. Es como el Ramchal lo dice de esta manera, Rabbeinu Bachya lo dice de esta manera: cuando yo prendo la luz, esa luz llena completamente el espacio a donde yo permite que entre esa luz. Una palabra, después de esa puerta, si yo cierro esa puerta, yo no permití que la luz entre a esa porción. Ahora, si abro la puerta, entonces enseguida que yo abro la puerta, se cuela la luz, entra lo más posible. Y lo que ocurre en el cuerpo es que esa alma entró al cuerpo, y a veces nosotros botamos a esa alma del cuerpo porque decimos: no está bienvenido aquí.
Y si hacemos los mitzvot y hacemos todos los mitzvot con nuestro cuerpo, entonces estamos invitando al alma que entre completamente al cuerpo, a todas las porciones del cuerpo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Déjame dar, por ejemplo, una de las áreas que tiene más clipá en el mundo es el prepucio. Entonces, lo que hace el pene del hombre, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que le va a quitar este prepucio para invitar al alma que entre hasta a esa extremidad que normalmente los hombres lo botan de ahí. ¿Se entiende? Porque el hombre a veces tiene tanto deseo espiritual que hace las cosas mal. Y entonces se va el alma de ese lugar. Eso yo lo puedo representar en otra forma de los Mekubalim, que es cuando escribimos el nombre divino, tenemos el Yod, He, Vav y He. Los Mekubalim dicen que cuando la persona vota a la presencia divina de su vida y le dice, yo no quiero que tú seas parte de mi vida, y se concentra solamente en las cosas que no tienen valor, entonces desconectó el nombre divino y se separó el He, el último He, de el Yud, el He y el Vav. Nosotros vivimos en un mundo, desde el punto de vista de los Mekubalim, que son 4 diferentes mundos, niveles de conciencia espiritual. El más bajo nivel de espiritual es donde nosotros vivimos. Eso se llama Atzilut. Ese mundo de Atzilut se representa con el último He, que es parte del nombre divino Yod He Vav He. Entonces la persona, cuando se concentra solamente en el mundo de Atzilut y no hace las conexiones de todo el nombre divino, entonces se separa el He, esa última cadena, se separa del Yod, del He y del Vav. Entonces nosotros estamos diciéndole a hacer pecado, Chas v'Shalom, estamos diciéndole a Dios, nosotros queremos separar esta última letra de tu nombre del resto de tu nombre. Entonces, al decir el Yedid Nefesh, al hacer el Odel a él, lo que estamos haciendo es invitando que no solamente me des la conciencia del mundo de Atzilut, del mundo del Hei, del último Hei, sino une este Hei con el Yud, el Hei, el Yud, Hei y el Vav, para que toda mi conciencia esté alumbrada no solamente en el mundo de Atzilut, sino esté alumbrada en todos los diferentes niveles y vaya subiendo esa cadena. Y al subir esa cadena, entonces no solamente yo quiero subir a esa cadena, sino eso es el mínimo. Eso es lo mínimo. Por lo menos déjame subir al mundo de ahí, pero eso es lo mínimo. Lo más importante es que al yo crear esa cadena, esa escalera, que baje la energía de bendición al mundo y sigue en el mundo de bendición. Pero para poder hacerlo, yo tengo que, para poder hacerlo, yo tengo que expresar ese deseo de reunir esa cadena. Eliyahu Davidas, en el Reshit Chochma, ¿ya? Dice él que Teshuvah, oigan, Teshuvah es Teshuv Hei, que retorne el Hei. ¿Qué quiere decir? Que Teshuv quiere decir, Teshuvah es normalmente en español lo traducen como arrepentimiento, ¿ya? Pero verdaderamente no es arrepentimiento. Desde el punto de vista del Reshit Chochma, del Eliyahu Davidas, es exactamente reunir el Hei con el Yud, el Hei y el Vav. Retornaste ese Hei, que quiere decir que la forma que lo podemos decir, ¿se está entendiendo? Me siento como si estoy hablando un idioma de griego o algo, ¿no? Otra forma de decirlo sería expandir, abrir más la conciencia a donde nosotros tenemos un nivel de conciencia que es el más bajo, que es ese último Hei en la cadena. Y cuando solamente nos concentramos en ese nivel de conciencia y no entendemos que hay otros niveles de conciencia que están encadenados al nivel de conciencia que nosotros tenemos, entonces se queda separado el Hei del Yud, del Hei y del Vav. Entonces, al yo invitar
por favor permíteme a tener una conciencia que se expande más de la conciencia que yo tengo. Al desearlo, ya estoy expresando el deseo divino de reunificación del nombre completo. Y entonces, al expresarlo, ahora voy a crear un sistema para permitir que se vuelva a alumbrar esa cadena. Y esa es la forma que la tefilá funciona. En el, lo que Bueno, aprendimos- era el primero, perdón. Acláreme, Rabino, por favor. Malkut Keter. Ya, pero no empieces eso todavía. Ah, perdón. Yo voy allá. En el Petach Tengo Eliyahu, otra inquietud. yo voy a hacerlo. Tengo una inquietud. Te estuve explicando los niveles. Porque si hago eso, entonces No, no, está te voy a bien, decir está porque, no te voy a decir porque si respondo a esa que me acaba de preguntar, Sí. voy a confundir. Lo voy a ir en Está etapas. bien, Sigue está con bien. el segundo. ¿Qué tenía el segundo? Tengo una inquietud. Yo sé que el deseo y va subiendo los diferentes niveles. Estoy interesado en saber eso. La circuncisión, los sefirot, la práctica. Estoy un poco ahora. Usted dio dos caminos que fueron prácticos: leer la Torá y hacer los mandamientos. Yo lo que quiero saber, si uno puede alcanzar el judaísmo, llegar a un punto de la práctica donde uno se puede considerar un alma con un cuerpo y no un cuerpo que rechace el alma. Ese es el punto de todos los mitzvot. El punto de los mitzvot es, lo que estás describiendo es exactamente el judaísmo en completo. Gracias. Es la unión. Déjame aclarar una cosa que es muy importante. Sí. Desde el punto de vista de los griegos, Ajá. de la filosofía griega y greco-romana en general, ¿por qué se mató Séneca? ¿Por qué se suicidó? ¿Qué es lo que está diciendo el greco-romano? Está diciendo que el alma está encarcelado en el cuerpo. Pero el judío no dice eso. El judío dice que lo que nosotros deseamos es que el cuerpo y alma sean uno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo que estás describiendo es 100%. Ok. No, que esto está Perdón. conectado también con lo que te iba a preguntar, de que hemos aprendido de los tres niveles de la persona, ¿no? O de El Nefesh, el Nefesh, Ruach y Neshama. O sea, pero Entonces, hay, ¿es el hay Nefesh hay dos el más. el que está empujando para arriba? ¿Cuál de estos No, tres es el que no, está ahí? no, déjame explicar. El Nefesh es la conciencia que te mantiene solamente concentrado en Atzilut, solamente concentrado en el mundo físico. El Nefesh, los animales tienen Nefesh. Ujú. Entonces el Nefesh es, por ejemplo, déjame decirlo de otra forma. En la Torah dice, si tu Nefesh te pide carne, esta es la forma de darle carne. Entonces, la Neshama no te va a pedir carne. El Nefesh te pide carne. ¿Sí? Ese es el deseo. Ahora, eso no quiere decir que es malo comer carne. Lo bueno sería decir, oh, mi Nefesh quiere carne, déjame preparar un buen bistec para Shabbat. Una palabra. Ahora yo voy a usar el deseo, y eso es lo que estamos hablando. Ahora yo voy a usar el deseo carnal para expresar una función del alma. ¿Entiendes? Entonces, el Nefesh, si solamente te concentras en el mundo físico, estás viviendo solamente en el mundo de Nefesh. Y Pero es el Nefesh al que yo estoy trabajando para Sí, entrarme en un momento, Nefesh. un momento, sí, un momento. Sí, pero déjame explicar por qué. Entonces, cuando hablamos, me diste el tema de los tres. Entonces, quiero usar el tema de los tres que me diste. ¿Ya? Entonces, tienes el Nefesh, tienes el Ruach y tienes la Neshama. El Nefesh, el Ruach, es como un puente que corre un aliento, un viento, que corre entre el Nefesh y la Neshama. Sirve como un canal de comunicación entre ellos. El único problema es, con el Ruach, es que el Ruach puede ser tomado prisionero por el Nefesh o por la Neshama. You got it? So, esto es pure Kabbalah.
Entonces, ¿qué es lo que dice? El nefesh, si responde solamente al nefesh, entonces el nefesh no solamente se queda él en el mundo de lo físico, en el mundo del Atzilut, sino también acapara la energía del Ruach y lo toma prisionero y lo usa también. Y entonces el nefesh se pone más fuerte todavía. Entonces, por esa razón, cuando la persona tiene mucho deseo físico y él le da al deseo físico todo lo que él quiere, entonces crece, no se satisface, siempre quiere más. Sí, porque es más animal. ¿Se entiende? Siempre quiere más. Yo tenía un maestro que me decía que el cuerpo de un hombre tiene órganos que siempre quieren más. 3 órganos que siempre quieren más, dice el cuerpo del maestro. Reproductivo, el comer y el aprender. ¿A cuál le va a dar de comer? La persona que come mucho sigue comiendo. Y nunca es suficiente, quiere comer más. Lo mismo sexual, deseo sexual, lo más que le da. Esto no es negativo. Lo más que le da, lo más que desea. El estudio también. La persona estudia, quiere más estudiar. Nunca está satisfecho. Ok, anyways. La razón que él usa el Yedid Nefesh es exactamente lo que está describiendo. Y eso es que este deseo carnal que yo tengo, de deseo de pasión amorosa, yo quiero expresar esta energía amorosa, pasional que yo tengo, también usarla para crear unión con Hashem. Entonces, esto está entrando ya a un área que los Mekubalim hablan muy abiertamente sobre esto. Y eso es la parentela. Vamos a ponerle parentela. La parentela, lo cercano que es la energía sexual con la energía espiritual. Y por esa razón, los Mekubalim dicen que nosotros requerimos una mejizá en la sinagoga. Porque lo que puede ocurrir es que una persona se apasione tanto en una forma espiritual que eso se exprese en una forma sexual. O viceversa. ¿Yes? ¿Ok? Vamos a seguir. Un poquito más sobre Odela El. ¿Yes? Déjame encontrarlo. Ahora no lo encuentro. Ok, here we go. Ok, so ahora estábamos hablando sobre el alma. Hablamos sobre el primer párrafo que dice: alabaré a Dios, conocedor de los corazones. El próximo es: del trono glorioso fue extraída para peregrinar en la tierra pasajera. Salió el alma, esto es todo de Kabbalah. Salió el alma del trono divino y fue transferida al mundo pasajero. Ese alma bajó. Tengan cuidado para salvarla del fuego y iluminarla al llegar la mañana. Entonces, darle energía al alma. Despertad os ruego, pues todas las noches vuestras almas suben a las alturas para entregar cuentas de sus obras al Creador de la tarde y de la mañana. La encontraréis vestida con talet y tefilín, como una novia adornada perfectamente todas las mañanas. Entonces, esto es más expresión del deseo de amor y describiendo el talit y tefilín como las joyas de una mujer que se va a casar. Aquel que la guarda fielmente la devolverá conforme a su agrado. ¿Ya lo oyeron? Déjenme repetirlo. Aquel que la guarda fielmente la devolverá conforme a su agrado. En otras palabras, esta neshama bajó al cuerpo. Yo voy a guardar, me voy a acordar que yo tengo una neshama, porque la gente se lo olvida que tiene una neshama. El cuerpo le está hablando tanto que
pierden completamente la conciencia de que existe un mundo más que Atzilut, más que el mundo físico. Entonces ahora yo me voy a recordar todo el día de que esa alma entró, y cuando yo estoy recordando de que esa alma está dentro de mi cuerpo y estoy añorando esta unión, entonces ahora cuando devuelve por la noche, esa Neshama va a ser más purificada y más deseosa de unión. ¿Yes? ¿Ok? Para que nadie muera por su transgresión, ni de tarde ni de la mañana. Hagan revivir a la desamparada, la única, la pura y la limpia. ¿A qué se refiere? Óiganlo. Hagan revivir a la desamparada, la única, la pura y la limpia. Aquel, déjame un poquito más, aquel que no preserva su alma, ¿cómo tendrá el mérito de ver la luz de la mañana? Este piyut está haciendo una referencia al exilio de la Shejinah. El galut de la Shejinah. ¿Qué es el galut de la Shejinah? El galut de la Shejinah, desde el punto de vista cabalístico, es la persona tiene una presencia divina que entra a él. Esa presencia divina es amorosa y se describe como la Shejinah, que es femenina. Cuando esa persona se porta en una forma muy baja, ya no tiene suficiente valor para recibir esa presencia divina. Entonces él bota la presencia divina, la expulsa de su cuerpo, porque ya ella no puede seguir viviendo dentro de esa persona, porque ese lugar está muy asqueroso. Vamos a ponerlo limpio. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, si Hasbe Shalom, el mundo entero está lleno de gente asquerosa, de gente muy baja, de gente que no sabe cómo darle valor a esta presencia divina. La presencia divina, ok, ustedes no quieren vivir conmigo, yo no vivo con ustedes. La expulsamos del mundo. Y por esa razón, como hay tanto pecado y hay tanta malicia y tanta mentira y tantas cosas tan bajas, la presencia divina no puede seguir viviendo aquí, porque nosotros la botamos del mundo. Nuestro comportamiento, Eso es el exilio de la Shejinah. Y ese exilio de la Shejinah se manifiesta en la misma forma: separar el Hei del Yud, del Hei y del Vav. Y como están separados, ahora existe solamente esta energía y se ha separado esta energía, está exiliada. Ahora el deseo de atenderla y cuidarla crea el deseo de la gran reunificación. eso se debe a que no estamos viviendo Torah. De que no estamos viviendo Torah. Y deseando de vivir Torah. ¿Sí? Ahora, el principio de vivir Torah no es solamente hacer los principios, sino desde el punto de vista de este grupo es desear, el deseo, el sentir que algo falta. ¿Se entiende? Sentir que algo falta en el mundo. Permitirse a uno sentir que algo está mal. ¿Yes? Ok. So, esto es el Odela El. Ya expliqué, fue escrito en el siglo XVI en el norte de África. Todo conecta al retorno de la alma. Reconocer que el alma estaba fuera cuando uno estaba durmiendo es la oración de la mañana. Preparar la vasija y decir: yo deseo que retorne esta alma. Al hacer los mitzvot, voy a crear más y más conciencia para que baje esta alma. Déjame explicar esto, porque esto es muy importante. Nosotros tenemos múltiples niveles de conciencia desde el punto de vista de los Mekubalim, muchos niveles de conciencia, y cada mitzvah es como un alambre conectado a una pizarra enorme, energética, y cuando uno hace los mitzvot, crea otra conexión de alambre,
y eso permite que baje la energía. Pero si no haces los mitzvot, entonces no creaste una forma para permitir que baje la energía. Entonces, y si imagínate la energía es el alma, porque no sé si hay que entender esto, que hay solamente una alma. Nosotros somos pedazos de una sola alma. Entonces, lo que estamos haciendo es la sección de esa alma que es mía. Entonces yo voy a crear a través de los mitzvot múltiples conexiones para bajar más y más de la energía de esa alma, para que el mundo reciba esa alma y tenga bendición en el mundo. ¿Se entiende? Entonces, si no hago estos mitzvot, entonces no permito que esas energías se conecten. Entonces, a través de la vida, cuando uno va adquiriendo más y más conocimientos de Torah, más y más de la el reconocerse a uno mismo entra a la conciencia. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? En una palabra, nosotros no nos conocemos suficiente porque esa alma no ha bajado suficiente, no tenemos el nivel de conciencia, porque no hemos revelado eso, porque no lo invitamos a entrar. Pero si hacemos los mitzvot y estudiamos Torah, entonces más y más baja el alma. Y si hacemos menos averot, si hacemos menos mal, entonces eso crea más espacio para que entre más alma. Pero si llenas el espacio con la energía negativa, Chas v'Shalom, entonces no hay espacio para que entre alma. Entonces la idea es crear deseo. El crear deseo abre la vasija. ¿Entiendes? Yo siento este hambre, pero lo que yo voy a hacer es que voy a crear mucha hambre. Por favor, dame. Por favor, ayúdame. Por favor, permíteme aprender Torah. Entonces, ahora voy a abrir la vasija. Y ahora, ustedes saben que en la naturaleza, el vacío, a la naturaleza no le gusta el vacío, lo va a llenar con algo. Entonces, yo voy a crear un vacío espiritual, el deseo de sentir esa presencia. Creo ese vacío espiritual y le pido a Dios, mándame mucha luz. Voy a hacer lo que nunca hago, yo participar tanto, pero necesito cargarme de algo. Por eso que uno constantemente está dando las gracias para hacer la conexión permanentemente a la parte de uno. Para crear más y más, Tienes que crear el espacio para Él, y cuando das la gracia, entonces pues, también tienes que pedir, por cierto, hay que pedir también. Para pedir quiere decir que uno está ampliando la vasija. Hablamos de esto anteriormente, una persona que estudia Torah, ¿no? La única forma de poder estudiar Torah, de verdaderamente estudiar Torah, es recibir Torah. ¿Ustedes entienden? En otra palabra, no llega el maestro de Torah a menos que la persona pida, mándame un maestro de Torah. Deseo aprender Torah. No va a llegar ningún conocimiento de Torah a menos que la persona desea estudiar Torah. Entonces, cuando creas el deseo, entonces creas el espacio para recibir ¿ya? Y entonces cuando se llena esa vasija, la única forma de rellenar esa vasija y recibir más es repartirla. Y entonces puedes recibir más. Entonces la persona dice, ok, yo voy a crear una gran vasija. Por cierto, los Mekubalim dicen que la vasija más deseosa de recibir Torah, ¿sabe de quién es? De un ger. No hay nadie, es muy importante entender esto, desde el punto de vista del Zohar, no hay nadie en el mundo que desea Torah como un ger. Nunca es suficiente. They want more. Y eso es puro deseo, de acuerdo con los Mekubalim, es puro deseo de aprender Torah, de adquirir Torah. ¿Yeah? ¿Qué diferencia modela él de Modéani? Te preguntaba. No, es extendido, esto es un poema grande. Pero eso es similar idea al Modéani. Sí. Pero es un poema, es un piyut grande. Que tiene aquí
1, 2, 3, 4, 5 párrafos. Sí, yo entiendo la pregunta en Material. el sentido como espiritual o como... Sí, no, es lo mismo. Pero lo que va a hacer es hablar de la luz de la mañana como una metáfora para decir que yo estoy añorando el día que va a retornar esta presencia divina al mundo. ¿Yes? Ok. Un poco más. Ok. Próximo. El próximo es Yigdal. Yigdal. El cuarto. Es el cuarto piyut. Yigdal Elohim Chai, escrito en el año 1404 en Roma. Daniel Ben Yehuda Dayan. Es una poesía escrita usando el metro árabe también. Tiene en la versión ashkenazí tiene 13 versículos, en la versión separadita 14. Hace un repaso, el Yigdal, de todos los 13 principios de la fe, de acuerdo con Maimónides. En el rito separadita se le añade una estanza número 14, línea 14, que dice: Ele Shelosh Esrei Hem Ikarim Yesad Dat Torah Moshe Unebuato. Estos son los 13 principios de acuerdo con Moisés y los profetas. Los Ashkenazim no ponen eso. Los Ashkenazim terminan con Meitim Yechaye El Berov Chazdo Baruch Adei Al Shem Tehilato. Nosotros los separaditas le añadimos no le quitamos la línea número 14. Los Ashkenazim le quitaron la línea número 14 para mantenerlo, que son 13 diferentes formas de expresar los 13 principios de la fe. Entonces ya nosotros anteriormente estudiamos sobre los 13 principios de la fe. No me voy a concentrar mucho en este piyut, pero es una expresión de la fe. Y el último también hace una referencia, Meitim Yechayel Berov Chazdo, de que los muertos van a ser resucitados por la misericordia divina, por su misericordia. Y es interesante porque Maimónides, el Rambam, que escribe los 13 principios de la fe, recuerden que antes del Rambam no existía una modá, una confesión de la fe. Entonces lo que el Rambam hace es que a través de su estudio de Torah hace una lista de los 13 diferentes principios que él dice es la base del judaísmo. Y una de las bases del judaísmo, el último, es la fe en que se van a resucitar los muertos cuando venga el Mashiach. Y esto es muy importante, es una parte de la recitación de los 13 principios de la fe, y termina con Meitim Yechayel Berov Chazdo, por su gran misericordia, porque nos lo está haciendo para expresar, desde el punto de vista de la Kabbalah, para expresar su gran misericordia en el mundo. En otras palabras, estamos reuniendo la energía divina y uniéndola con el mundo espiritual. Entonces yo soy una de las personas, dice el piyut, yo soy una de las personas que deseo ese momento donde se va a hacer una gran reunificación del mundo espiritual y del mundo físico. Y entonces a través de la oración eso es lo que yo voy a hacer. ¿Se entiende? No sé cómo decirlo, sino lo que quiero tratar de expresar aquí es el deseo que cuando uno está orando, estás pidiendo ciertas cosas. Pero no funciona la oración a menos que tú te vuelvas lo que estás pidiendo. Entonces, si le pides a Dios perdón por tus pecados, tú tienes que perdonar a los demás. Si no perdonas a los demás, entonces, ¿qué tipo de ejemplo eres tú para Dios cuando le estás pidiendo que te perdone los pecados tuyos? Si le pides a Dios misericordia y no tienes misericordia para los demás,
No puede existir la misericordia. Tú no te puedes volver una fuente de misericordia y recibir misericordia si tú no expresas misericordia. Si le pides sanación a los demás, sanación, tienes que permitir que la sanación venga a ti también. ¿Entiendes? Si pides todas las diferentes, entonces por esa razón, en muchas las personas acostumbramos combinar, cuando hacemos la tefilá, combinamos con tzedakah. Entonces, le pides a Dios, dame, y para demostrarle a Dios lo que yo quiero que Él haga, yo también voy a dar. ¿Se entiende? Entonces, tú tienes que ser un role model, tienes que ser un ejemplo para Dios, para decir, mira, yo voy a vivir lo que yo estoy. ¿Se entiende? Por esa razón, por cierto, Chaim Vital era uno de el sumo estudiante de la RI. Chaim Vital habla mucho sobre la imaginación, el uso de la imaginación. Entonces, nada más, esto no puedo entrar a mucho detalle, pero nada más quiero darle un sabor a esto. Chaim Vital dice que uno de los problemas en el mundo, y específicamente él está hablando de los hombres, pero desafortunadamente el mundo se está poniendo tan bueno, entre comillas, que las mujeres también hoy en día están sufriendo este problema. El problema es que los niños, le enseñamos a los niños a imaginarse, a expresar su imaginación. Pero cuando empiezan a madurarse, le decimos ya se acabó el uso de la imaginación y ahora se supone que aprenda y piense intelectualmente. Y lo único que queda, el único rasgo de la imaginación que los hombres usan, ¿sabes para qué? Para masturbar. Se imaginan, vamos a decirlo, estamos adultos, se imaginan cosas, pero se imaginan cosas incorrectas y entonces hacen el acto de masturbación. Pero entonces Rav Chaim Vital dice que la oración debería de involucrar imaginación. La palabra, imagínate, cuando le pides a Dios que va a venir una sanación para alguien, imagínate a esa persona ya sana. Y imaginándote a esa persona ya sana, abriste el camino para que exista la sanación. ¿Se entiende? Muy importante. Entonces, parte de esta experiencia es expresar al mundo imaginativo. Chaim Vital tiene hasta una meditación que es increíblemente fuerte, y es entrando al sagrado templo, imaginándose que uno fue Ole Regel, que pudiste entrar al sagrado templo y tuviste, me emociono porque es increíble la experiencia que he tenido haciendo este cabanot. Imagínate que pudiste traer un sacrificio en el templo y que ahí estaban los Kohanim cantando y que pudiste traer este sacrificio y tuviste esta gran unificación. ¿Se entiende? Ok. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nada más. Qué bueno. Puedo introducir. Ok. Entonces, ya hablamos. Esto se va a poner peor. This is like totally Kabbalistic explosion. Okay. Hablamos anteriormente. Una pregunta. Sí, sálvame. Dame un favor. Con la imaginación se puede concebir a la vida. O sea, una persona normal puede construir su vida todos los días. Absolutamente. Eso es lo de una manera positiva. Eso es lo que yo quiero hacer. Eso es exactamente lo que quería decir, pero no lo dije. Exactamente lo que quería decir. ¿Quieres bajar de peso? Imagínate flaco. Sí, cuando mi mamá estaba enferma fue a una persona que tienes que imaginarte que estás sana y cómo y todo. ¿Y funciona? Bueno, para ella no funcionó. Ok, no, pero tal vez Yo estoy tomando la fe. yo diría otra cosa, ¿sabes lo que yo diría? ¿Sabes lo que yo diría? Que sí se sanó.
You know what I mean? That's something else, but okay. ¿Ya? Pero imagínate, eso abre la fuente para recibir. ¿Ya? Bueno, porque se va a necesitar bitajón también, no solamente la fe. Sí, Cuando pero la esto fuerza. es una expresión de eso. Esto es una expresión de eso. Bitajón. Ok. Vamos. Vamos a ver si yo puedo ver esta letra que está muy pequeña. ¿Los lentes? No, un momento. No, yo tengo eso es demasiado vano para ponérmelo. No. Ok. Entonces, los Ashkenazim aquí ponen Adon Olam y el Yigdal. Eso es todo. El Yedid Nefesh no lo ponen. El Odel Lael no lo ponen. Y ahora viene uno más. El quinto ¿Ah? piyut. Que no lo ponen. El quinto ¿Bien? piyut. El quinto piyut. Que no es un piyut. Lo ponen como Zemirot. Pero es como un puente entre los Bakashot, Piyutim, y es directamente de un libro que se llama el Tikkunei Zohar. Este es el Patach Eliyahu. Have you heard of it? It's awesome. Okay. Patach Eliyahu. Vamos a decirlo de esta forma. Antes de... ustedes saben lo que es el Zohar. El Patach Eliyahu viene de un libro que se llama Tikkunei Zohar. Tikkunei Zohar, que es relacionado al Zohar, pero no es una corrección al Zohar, sino es cómo hacer las correcciones en el mundo, completar el mundo de acuerdo con el Zohar. Son aplicaciones del Zohar de cómo hacer tikkun en el mundo. Ahora, tengo que explicar lo que es tikkun. ¿Qué me está mostrando? De cómo hacer correcciones en el mundo. Cuando estamos hablando de lo que es un tikkun, es anteriormente ya yo lo presenté, de la idea de que el mundo no está completo y hay que crear las conexiones para permitir que corra la energía divina y entre al mundo. Esos son tikkunim. Entonces tienes tikkun nefashot, tikkun olam, corrección del alma, corrección del mundo, completar al mundo, que es el proceso de revelar la energía divina que está escondida dentro del mundo físico. ¿Ya? Entonces, en esta porción del Tikkunei Zohar, que es de la página 17a de los Tikkunei Zohar, directamente habla Eliyahu Naví. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo de acuerdo con el Zohar? Rav Shimon Bar Yochai y su hijo están escondidos dentro de una caverna de los romanos y están escondidos dentro de esa caverna solos, estudiando la Torah mística, y ellos son los que revelan el Zohar, que luego se esconde el Zohar hasta que Moshe de León lo revela en España. Durante ese periodo hay un grupo de Mekubalim que están estudiando Sod, los secretos de la Torah, y ellos se están comunicando. Ellos no saben a dónde está Rav Shimon Bar Yochai y su hijo, y se están comunicando a través de una paloma. Tienen una paloma que ellos le ponen una nota a la paloma, y la paloma vuela para la caverna, le da esa nota a Rav Shimon Bar Yochai. Sí, una paloma mensajera. Eso también es simbolismo. Entonces, le manda esa paloma, le hacen preguntas a Rav Shimon Bar Yochai, y la paloma retorna y le da la respuesta. Entonces, una de las razones que eso está ocurriendo es, número uno, porque en el afuera los romanos están atacando a los judíos y están matando a todos los rabinos que están estudiando Torah, y más todavía
a Rav Shimon Bar Yochai, que está revelando las luces de la Torah. Y los romanos son la manifestación física de la energía negativa del mundo, el Sitra Achra. Entonces ellos se están escondiendo de la Sitra Achra en la oscuridad de esa caverna para revelar la luz. Y dentro de esa caverna, una de las meditaciones es revelar la presencia de Eliyahu Naví, Elías el profeta, ¿ya? Que va a revelar grandes secretos de Kabbalah. Entonces los Sefaradim dicen esta oración, Patach Eliyahu, comenzó Elías el profeta y dijo, Señor de los mundos. Did you hear it? Se llama Ribon Almin, Señor de los mundos, no Señor del mundo, Señor de los mundos. ¿Ya? ¿Ok? Eres uno, pero no en el orden numérico. En otra palabra, cuando los Mekubalim hablan de que Dios es uno, es muy importante entender de que no estamos hablando 1, 2, 3. Pues entonces, si estamos hablando 1, 2, 3, Él puede ser el primero y puede haber otro más. Cuando hablamos de que Él es el único, quiere decir que es lo único que es verdadero. El mundo entero es Él. En Od Milvado. ¿Ya? Entonces, eres uno, pero no en el orden numérico. Eres alto sobre todo lo más alto, misterioso sobre todos los misteriosos. No existe pensamiento que te alcance por completo. No hay forma que yo pueda concebir tu presencia. Eres completamente el Ein Sof, eres una energía infinita que yo, siendo un ser finito, no puedo entenderlo. ¿Ok? ¿Sigue? Tú eres, ¿está ahí en el Birkat Shlomo? Sí. No sé. Sí, Tiene que estar. Ya verlo. sí, en el Ricardo está. Ya verlo. No tengo un día, pero te lo digo. Entonces, Vihinu sí, aquí está. ¿Ya? El profeta Eliyahu, de bendita memoria, comenzó y dijo, Señor del mundo, tú eres el Dios uno y único, más allá de todo cálculo, tú eres, de todo numérico, tú eres exaltado. Si ellos me están siguiendo en línea, pueden usar la página 8 del Birkat Shlomo. ¿Está ahí? Ok, entonces, vamos a seguir. No puedo leer toda porque es largo, pero no existe pensamiento que te alcance por completo. Tú eres el que has revelado los 10 fundamentos, los 10 sefirot, y los hemos llamado, y los hemos llamado 10 principios sefirot, emanaciones, para conducir con ellos los mundos secretos que no se han descubierto y mundos que se han descubierto. Entonces los sefirot tienen manifestación en el mundo destapado y en el mundo escondido. Y con ellos te encubres de las personas. A través de los sefirot, usas la energía, ya sabemos todo esto, nosotros estudiamos cuando estábamos estudiando Kabbalah, usas la presencia del Ein Sof. El Ein Sof no puede revelarse en el mundo a menos a través de una vasija, de una manera de revelarse, y esos son los 10 sefirot. ¿Ya? ¿Ok? Pero Él se esconde a través de esos conceptos. Y con ellos te encubres de las personas. Tú eres quien los relacionas y los unes por estar tú adentro a todo el que separa a uno del otro de estos 10 principios. Se le considera como si separarse de ti. En otras palabras, cuando la persona está haciendo averot, ya está separando la cadena de los sefirot. Y al yo orar y al yo hacer los mitzvot, voy a crear cadenas energéticas entre los diferentes sefirot, y de esa manera va a bajar la presencia completa de la energía infinita. ¿Qué es lo que es
el concepto cabalístico de que de alguna manera Dios cogió la energía infinita y se condensó, eso es Tzimtzum, se condensó, creó los 10 Sefirot, creó estos conceptos de los 10 Sefirot que verdaderamente no existen, es solamente una herramienta para entender la presencia divina. Entonces va creando diferentes niveles de los Sefirot. Ahora imagínense, esto quiere decir que dentro de cada los Sefirot hay cadenas y cadenas y cadenas de Sefirot. Entonces no estamos hablando de 10 Sefirot, ¿no? Estamos hablando de millones y millones y millones de Sefirot, porque en cada uno de esos Sefirot está otra cadena de los Sefirot. Entonces es una cadena infinita de los Sefirot. ¿Yes? Ok. Y por eso que hablamos de Almin, que es el Dios de los mundos, porque es todos los diferentes niveles del mundo. Ok, all right. Y estos 10 principios van según su orden, uno extenso, otro corto y otro intermedio. El cuerpo humano, ahora Elías el profeta, a través del Tikkun Zohar, va a explicar que los 10 Sefirot, oigan bien, los 10 Sefirot, la manifestación de los 10 Sefirot está en el cuerpo humano. Entonces el hombre que va a entrar ahora a oración, hay una cadena que es al derecho, en el medio y a la izquierda. Esa cadena va a corresponder a los diferentes puntos en el árbol de la Sefirá, de los Sefirot, y eso va a encadenarse en el cuerpo humano. Entonces la persona va a entrar a oración y su cuerpo se va a volver la escalera de los 10 Sefirot, que es el árbol de la vida, y entonces él va a manifestar esa presencia divina. ¿Ya? El Ari dice que la escalera que Jacob vio es el árbol de los Sefirot. Ok, ahora voy a seguir. Y tú eres quien los conduce. No hay quien te conduzca, ni arriba ni abajo, ni por ningún lado. Le has preparado vestiduras, en las cuales salen almas para los humanos. Una palabra. La presencia divina va a entrar al mundo a través de una alma. Pero la única forma de traer esa presencia divina es crear una vasija. Esa vasija es el alma que va a transportar la presencia divina a este mundo. Recuerden lo que hablamos anteriormente, que cuando haces mitzvot, estás trayendo la presencia divina al mundo, estás creando estos canales, ¿ya? Entonces cuando conectas a tu alma, estás permitiendo de que tu alma sea una vasija para traer esa presencia divina. ¿Estás entendiendo lo que está diciendo esta oración? Ok. ¿Y cuántos cuerpos les has preparado que se han llamado cuerpos en relación a las vestiduras con las que se cubren? En otra palabra, entonces ahora, el alma es una vestidura o una vasija que está aguantando la presencia divina, y entonces eso entra al cuerpo y eso es una vestidura que está aguantando el alma. Entonces, al igual que tienes la presencia del Ein Sof encubierta en una vasija de los Sefirot, que no existen, porque no saben a creer que existen los Sefirot. Los Sefirot son solamente una herramienta. Pues si se creen que los Sefirot existen, se vuelven idólatras. Haz v'shalom. Entonces no existen. Son simplemente una herramienta para poder entender todo esto. Y nada de esto existe. Ok, entonces eso entra a través del alma y la forma que manifestamos el alma es a través del cuerpo. Entonces estamos creando unión de cuerpo y alma. ¿Yes? Ok. Y según esto se llaman así misericordia. Ok, yo hice una orden. En los Sefirot tienes 10 Sefirot. Gesed, que es amor o misericordia, es el brazo derecho. El segundo es Gevurah, que
que es fuerza, que es el brazo izquierdo. Tiferet, que es armonía, es el cuerpo, el tronco, el cuerpo. Netzach, que es victoria, perdóname, me equivoqué. Chesed es amor, que es el brazo derecho. Geburah es la fuerza, que es el brazo izquierdo. Tiferet es armonía, que es el torso, el cuerpo. Netzach es victoria. Y Hod es gloria. Esos son los muslos. El muslo derecho y el muslo izquierdo. ¿Se entiende? Y entonces Yesod es la fundación del cuerpo y la marca de la circuncisión. Malchut es el reinado, que es el conocimiento del cerebro. Jochma es pensamiento interno. Keter es la corona de los tefilín, que es el lugar donde entra la conciencia de Atzilut. Entonces el cuerpo está cogiendo forma y estoy usando mi cuerpo para orar, y la cabeza, cuando nos ponemos los tefilín, está abriendo la conciencia para expandir más que Atzilut. Por eso que los tefilín tienen que extender sobre la cabeza, porque lo que hace es expandir, abrir más tu conciencia. Por eso que los mekubalim usamos 2 pares de tefilín, para abrir más todavía la conciencia. Usamos el Rashi y Rabbeinu Tam. ¿Yeah? Okay. Sabe que está hablando usted de Sefirot, pero eso está bien explicado en el libro de Kabbalah, que usted que dio la clase hace ya un año acá. ¿De acuerdo? Yo tengo ese libro, yo lo tengo. Sí, Estamos no le escribo porque yo lo tengo. Yeah. Ok. Lo que voy a hacer entonces es que voy a parar aquí. La semana que viene vamos a seguir, porque en el Patach Eliyahu, entonces él va a hablar sobre la energía de los nombres, del nombre divino Yud-Heh Vav-Heh, y los mundos que corresponden a cada uno de ellos. Y entonces todo esto es para encadenar, conectar profundamente todos los diferentes niveles de conciencia. Lo más importante que quiero entonces, número 1, porque esto es parte de la oración y estamos hablando de tefilá, y alguien me pidió que estudie sobre el Sidur. Yo creo que deberíamos verdaderamente estudiar sobre el Sidur. Pero claro, está perdido adentro y no entendemos cómo podemos seguir Oye, la pero esto te va a liturgia. confundir más todavía. La liturgia. Sí, por eso alguien me preguntaba, bueno, pero ¿para qué son buenas las clases que tenemos que aprender de Kabbalah? Sí, más adelante te vas a dar cuenta por qué. ¿Para qué son buenas? ¿Para qué son buenas? Son buenas para todo. Ayudan con la transmisión del carro. Ok, anyways, Si tú te imaginas que la transmisión va a servir. pero tienes que echarle el líquido también. Tienes que ponerle el aceite. Ok, entonces, lo más importante es, imagínense que cuando uno va a orar, estás entrando a un mundo que tiene una escalera. Y lo que vas a hacer es que lo primero que vamos a hacer es reconocer de que nosotros recibimos algo. Retornó ese alma. Ahora reconocemos que tenemos la alma, y la alma va a ser la escalera. La Neshama es una escalera. ¿Por qué? Porque esa escalera crea un puente o una escalera. Esa alma crea un puente o una escalera. Y a través de diferentes pasos que nosotros vamos a tomar, eso nos va a conectar con el cielo. Pero no con la intención, y esto es lo que está diciendo, que Santiago hace una pregunta que es muy importante. No es con la intención de nosotros irnos del mundo, sino es de traer el mundo de allá acá. ¿Se entiende? Entonces lo que queremos hacer es crear que nuestro comportamiento, nuestra oración, sirva como un modo de transporte, un canal de transporte
entre la energía del mundo físico y la energía del mundo espiritual. Y uno de los puntos que los Mekubalim están haciendo, y la razón que tengo que entrar a través de este sistema cabalístico, es porque esto es la orden de oración de los Mekubalim. Ellos añadieron todo esto al Sidur. Ya les expliqué. El Sidur sefaradita es el Sidur de Amram Gaon, de Jai Gaon, Natronai Gaon, que entraron a España. Se le añadieron los piyutim, las poesías de los judíos españoles y conceptos de los Mekubalim. Y eso crea una fuente para transformar al mundo. Y el problema desde el punto de vista, la razón que a mí me gusta tanto esta idea es que los Mekubalim hacen la pregunta: ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Y entendemos que el momento mejor para orar es cuando tenemos un problema. Entonces, identificamos que hay un problema en el mundo. La presencia divina no se siente como se sentía en los tiempos antiguos. Podías entrar al Sagrado Templo y hasta nosotros, que ya nos estamos poniendo viejos, nos acordamos que no hace tanto tiempo había más espiritualidad. Y si hablas con los viejos, más viejos que nosotros, todavía ellos también se acuerdan cuando había más espiritualidad. Y lo que está pasando es que el mundo se está degradando. Entonces, ¿por qué? Porque a la gente se le ha olvidado cómo añorar la presencia divina. Estoy hablando con los jóvenes en City College hoy, y estábamos hablando sobre los miedos. ¿Cómo se dice guilt en español? Guilt, culpabilidad. ¿Ya? Cuando te sientes culpable. Entonces, estábamos hablando sobre el miedo que los niños se despiertan en el medio de la noche, están llorando, tienen un miedo. Tuvieron una pesadilla. ¿Sabes lo que hacen los padres hoy en día, los padres educados? Los padres educados se creen que son psicólogos. Hoy en día, ¿por qué este niño tuvo ese sueño de miedo? Y entonces analizan con el análisis de Freud, ¿por qué este niño tuvo ese? ¿Sabes lo que hacían la gente, los salvajes, en los tiempos antiguos? Le decían al niño: ora a Dios, pídele a papá Dios que te guarde, y Él te va a ganar. Él le va a ganar a cualquier miedo que tú tengas. El niño tuvo una pesadilla. Esa pesadilla es práctica para las grandes pesadillas que uno va a pasar en la vida. Los niños no saben lo que es una pesadilla. Los adultos sabemos lo que es una pesadilla. Nosotros podemos vivir pesadillas, ¿ya? Pero si aprendemos como niños que cuando tenemos una pesadilla podemos pedirle a Dios que nos ayude, entonces cuando tenemos una pesadilla verdadera podemos pedirle a Dios que nos ayude. Pero la gente no está enseñándoselo a los niños. Entonces perdimos la tecnología espiritual de cómo intervenir en esta pesadilla, y perdimos hasta el deseo de pedirlo. Ya ni lo añoramos, porque no saben, y la gente no conoce el sabor a esto. No me entero, espera, vaya. Así que usted dice, me gusta que me lo diga, porque el niño que usted vio aquí, Abelito, está contigo, cuando él le da miedo, que no quiere dormir, mi esposa le ora, pone la mano y se le ve el miedo al niño. Claro, así, sí. a él le está enseñando, en mi casa hacen eso. Y lo que le estás enseñando, sí, ella le hace eso. Y lo que le estás enseñando, ahora mismo aparece que lo que estás haciendo es para que el niño pueda dormir. Sí, ella pero está verdaderamente no es verdad. Ya sé por eso, en verdad. Lo que estás haciendo es programándolo, sí, para que cuando algo ocurra en su vida que es desagradable, él tenga la herramienta para decirle: oye, ayúdame. que use ese mecanismo para... Eso es oración. Eso es lo que es una oración. Right? Entonces, el Adon Olam, ¿qué es lo que dice? Vamos a leerlo. El Adon Olam dice... Vamos a leerlo. Yeah. Here. One second. Este Sidur Sefaradita es demasiado largo. Ok. Oh, no, that's Vijay Ajar de Barima. All right, se perdió. No está el Adon Olam. Parece que es un Sidur reformista, lo cortaron. Léemelo. No, léemelo, ahí está. La 11.
Tú lo puedes leer, yo también. La página 11. ¿Qué página? ¿Ya tú te lo sabes de No memoria? sabe de memoria. El rabino está perdido y Rafael, perdón, Ramón, como siempre, me tiene. Ya yo lo cambié así. Se me trabó la lengua. Yo me acuerdo del nombre de él. dices Señor del Universo? Sí. ¿Ese es? Sí, ¿cómo termina? En la última línea. Dice... En su templo... No, dame acá. Dame acá. Adonai vive el oído, ¿no? I know. I know the line in Hebrew. Yeah. Adonai live Elohim. Pero, La página 11, entonces. no le haga caso a la gente. Es que lo que sabe no No, pero a lo mejor sí, tuve que regresar. Ahí mismo está. Ahí mismo está. Ok. Aquí está. En sus manos encomiendo mi espíritu cuando duermo y cuando despierto. Y mientras mi espíritu está en mi cuerpo, Dios estará conmigo y no temeré. Oye, interesante. En la palabra, lo que estamos haciendo aquí es uniendo esta presencia divina y dándonos fuerza. Es lo que quería hoy hablar, porque todo esto es volverse un sistema de traer la presencia divina y poder superar a todas las inquietudes humanas. Recuerden lo que a mí me dijo este marxista, hablando de cosas asquerosas. Este marxista, no hay nada más bajo, por cierto. ¿Tú sabes lo que es un marxista? Un marxista es una persona que vive en el mundo solamente de Atzilut, El mundo material. el mundo material. ¿Ya? Entonces este marxista le gustaba, era un filósofo supuestamente, y le gustaba decirme que la religión es el opio del pueblo. Y me gustaba molestarme constantemente, la religión es el opio del pueblo. Y yo sentado estudiante, y quería quedarme callado porque quería que me dé una buena nota. Si te pones a discutir con ellos, te cambia la nota. Y yo me quedaba callado, pero me molestaba. Y a él le gustaba provocarme. Entonces un día me dice, ¿qué tú dices, Viñas? Porque ya yo te lo he dicho miles de veces. Me dice, ¿qué tú dices? Porque sabiendo que yo soy un religioso fanático, estoy loco. Entonces me dice, entonces mi respuesta, siempre lo digo. Mi respuesta es que la vida duele y un poquito de opio suaviza el dolor. Tiene lógica. ¿Se entiende? Bien, ok. Vamos a terminar con eso. Marxitas, Cuando el Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.